En su configuración, maestra, a lo mejor no está configurada su cámara. Pues no sé por qué no me puedo ver, pero sí me escuchan. En los 3 puntitos. Sí, la escuchamos muy bien, maestra. Ahí en su configuración donde dice configurar, y ahí le checa si aparece. Sí, porque cuando entré a la sesión, Ya, maestra, ya se pues puede ver usted. según yo ya. Ok. Ya se puede ver. Ok. Ok, ahora sí ya me veo. Ok, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Estoy con muchos nervios porque no estoy en mi computadora, entonces mi computadora dijo, ya basta, ya me usaste mucho. Entonces se sobrecalienta, no sé qué le pasa, entonces tuve que adaptar a otro equipo y pasar mi presentación a una memoria. Espero que todo vaya muy bien, muchas gracias. Y bueno, nos quedamos la semana pasada en principios de la criminalística, vimos agentes vulnerantes. Entonces, voy a ver si me pusieron atención con esos agentes vulnerantes. Muchísimas gracias por sus tareas. Hoy me voy a dar a la tarea, valga la redundancia, de revisarlas. Y muchísimas gracias por su participación y por su empeño. La verdad es que creo que ahí vamos con ese interés por la criminalística. Entonces, bueno, yo quisiera que Noemí, buenas tardes. ¿Me podrías dar, Noemí, por favor, un ejemplo de agentes vulnerantes mecánicos? ¿Noemí? Sí, maestra, es que le fui a bajar al radio. No, sí estoy, maestra. Ok, Noemí, a ver, dime, Noemí, por favor. Bueno, maestra, lo doy. Podría ser un palo. Un palo, Okay. una pelota. El palo, ¿qué alguna tipo piedra. de agente? A ver, espérame. El palo, ¿qué tipo de agente vulnerante mecánico Sí, es? Dentro de la clasificación de mecánicos, el palo, ¿qué tipo de agente vulnerante es? Bueno, dijiste el palo y la piedra. Los dos entran dentro de la misma categoría de agentes mecánicos, pero ¿de tipo qué? Escucho. Maestra, ¿No, no? No, maestra. Me agarró, sí. Alfredo, adelante, Alfredo. Mecánico del tipo contundente. Ok, vamos con Alfredo. Exactamente, Es mecánico del tipo contundente. Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Etienne, ¿me das 2 ejemplos de agentes vulnerantes físicos? Ok,
Etienne. No sé, podría ser el Etienne. agua. Etienne. No sé si me escuchan, mis. ¿Sí me escuchan? Sí, Miss. Sí, profa, pero creo que usted tiene problemas de El internet. agua, ok, el agua en qué estado tiene que estar para que sea agente vulnerante físico. Oh, Solamente mío. cuando esté en ebullición. ok. ¿Ahí me escuchan bien? Maestra, una pregunta. Chicos, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Sí, maestra. Está retrasado su internet, maestra. Los alumnos le están preguntando y le llega Perfecto, cuando después esté la en información. ebullición. Muy bien, muchas gracias. Paulina. Dos. ¿Sí? No la escuché, maestra. Se corta. Miss, no se escucha. Ok, bueno, entonces, no sé qué hacer. Ok. Ahorita, permítanme. Sí, a ver, permítanme, por favor. Permítanme. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ya la escuchamos, maestra. Chicos, ¿me escuchan bien ahí? Maestra, nosotros sí lo escuchamos. Ahí ya escuchan, ok. Perfecto. Ok, bueno, discúlpenme, tuve que apagar mi cámara para que no sé, pues no sé si hiciera. Ok, muchas gracias. Es que creo que el sonido iba después que el audio, entonces voy a mantener mi cámara apagada para que no se retrase el sonido, ¿ok? Entonces les voy a pedir un favor muy grande. Si son tan amables, cuando me quieran preguntar algo, lo puedan poner por favor por el chat y así ya pues doy una respuesta más rápida a ustedes. ¿Les parece? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces estábamos con esas cuestiones de entender estos agentes vulnerantes, ¿ok? Entonces, Pau, me quedé contigo. ¿Me podrías dar dos agentes vulnerantes de tipo químico, por favor? Si gustas ponerlo por chat, estaría perfecto.
Bueno, creo que sigo con problemitas aquí. Sigo con un poquito de problemitas. Bueno. Ok, entonces voy a continuar con, pues ya con la presentación. Y nada más si me hace favor, maestro Jonathan, de decirme si sí me están escuchando bien, porque siento que estoy hablando como Miss, ya le contesté, no sé si. si no me escucharan. Sí, drogas, alcohol, perfecto. Muchísimas gracias, Pau. Bien, ok, bueno. Entonces vamos a hacerla así. Yo doy la sesión y si hay alguna cuestión de dudas, por favor, me lo hace saber por el chat. O si alguien pregunta, abre su micrófono. Espero poder contestarles a tiempo las preguntas. Bueno, vamos a ver entonces nuestro vocabulario técnico. Cuando nosotros hablamos de una ciencia, cuando nosotros estamos ante una disciplina, ante un área vinculada a algo, se va a desarrollar un vocabulario propio, es decir, tiene un uso específico. Este vocabulario especial le llamamos vocabulario técnico, ¿ok? No es utilizado, es decir, no es utilizado de manera cotidiana para la mayoría de las personas, sino que utilizamos una terminología, ¿ok? Entonces, este proceso en la criminalística, pues no está exento, ¿no? En el caso de la criminalística, al ser una ciencia, este proceso de creación de un vocabulario técnico continúa desarrollándose, ¿no? Entonces, a veces se nos pueden escapar algunos problemitas que están relacionados con el uso y el significado de ciertos términos. Esto lo van a comprender muchísimo mejor cuando lo vean en dictámenes de elaboración del dictamen en criminalística con el maestro Jonathan. Hay una parte que se llama consideraciones técnico-periciales, ¿no? Entonces, hablando de estas consideraciones técnico-periciales, vamos a utilizar la palabra o al hablar de indicio, se van a mencionar algunas palabras que están relacionadas propiamente con el significado de indicio. Y en esta definición de indicio, ustedes pueden ver que hay la palabra vestigio, la palabra prueba, la palabra evidencia, que justamente y ciertamente están relacionadas, pero presentan ciertas particularidades, ¿no? En cuestiones de la semántica que pueden llegar a crear de alguna manera una confusión cuando las utilizamos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vestigio. ¿Qué significa vestigio? Entonces, cuando nosotros hablamos de un vestigio, es algo que existe, ¿no? Por ejemplo, Montiel infiere que el indicio, el vestigio y la evidencia son sinónimos, pero si consultamos otros autores, vamos a ver que van diferenciando. Entonces, vestigio es un material que pudiera estar vinculado con el hecho delictuoso, pero no se tiene la certeza de que está relacionado con eso, ¿no? Entonces, cuando el material ya se estudió y se comprueba que puede estar vinculado, va a pasar a ser una evidencia. Y si ya está analizado cualitativamente y cuantitativamente y está probado, lo podemos llamar prueba, ¿ok? Pero en este caso, vamos a entender un poquito, ¿no? ¿Qué es ese indicio? Viene del latín indicium.
que significa signo aparente, algo de que probablemente existe, ¿no? Y que ya los dije yo, se presentan como sinónimos, señal, muestra o indicación. A este indicio, en muchos protocolos, sobre todo en el protocolo del primer respondiente, en el de policía con capacidad para procesar, vemos una palabra constantemente y de hecho está en la definición que les mencionaba la vez pasada del doctor Rafael Moreno. Material sensible significativo, que tiene, guarda una relación con lo que vamos a llamar probable hecho delictuoso. Pero no quedamos solamente ahí, el indicio tiene clasificaciones, muchachos. Entonces, vamos a ver que los indicios los podemos clasificar como determinados, indeterminados, asociativos, no asociativos, microscópicos, macroscópicos, trasladables y no trasladables. Ojo aquí, esta es una clasificación porque podemos tener tipos de indicios. Podemos tener indicios balísticos, podemos tener indicios tecnológicos, podemos tener indicios biológicos, podemos tener indicios lofoscópicos, ¿ok? Entonces, estos son tipos de indicios, pero su clasificación está contenida dentro de estos que ustedes están viendo en pantalla. ¿Se acuerdan que les dije que a manera de complementar sus apuntes, hay cosas en las diapositivas que menciono? Entonces, si me hacen favor, les vuelvo a recordar de complementar sus apuntes. Entonces, vamos a ver cuáles son los determinados. Los determinados son estos indicios que de alguna manera, a simple vista, no tenemos que precisar sus características y su naturaleza. Es decir, podemos ver a lo mejor una cajetilla de cigarros y sabemos que es una cajetilla de cigarro, ¿ok? La estamos viendo, no hay pierde, es una cajetilla que dice la marca que ustedes quieran, sale con los colores promocionales de esa marca y es indiscutiblemente que sea una cajetilla de cigarros, ¿ok? Entonces, eso es un indicio determinado, no dudamos de su naturaleza. Indeterminado sería entonces que si adentro de la cajetilla tengo un cigarro, ¿no? Y que da toda la apariencia de contener tabaco, pero no sabemos si ese tabaco es tabaco de cigarro o marihuana, por ejemplo, ¿no? Hasta no prenderlo. Entonces, no podríamos precisar ese tipo de cigarro hasta no estudiar su contenido. Eso sería indeterminado. Espero que hasta ahí vaya yo bien y si no, me hacen favor de ponérmelo en su chat. ¿Sale? Entonces, estos indicios determinados e indeterminados, espero que ya se hayan entendido, ¿ok? Determinado, no dudamos de su naturaleza y sus características. Indeterminado, sí, hasta no estudiar su contenido. En este caso, puse un ejemplo de una cajetilla con cigarros adentro, pero los cigarros no podemos precisar que sean tabaco, sino a lo mejor es un cigarro de marihuana, aunque sé. Sí, perfecto, Alfredo, perfecto, sí, muchísimas gracias. Así sí, miren, así sí nos entendemos. Creo que sí, creo que esta es la solución al problema de comunicación del chat. Ok, gracias, Alfredo. Sí, exactamente. Es lo mismo, sí, requiere de un análisis para poder saber qué es, ¿no? O sea, indeterminado yo no puedo decir y precisar que eso que aparentemente es un cigarro, sí, pero que contenga, no sé. Al igual, por ejemplo, que una botella sellada, no está abierta, tiene una etiqueta con un líquido transparente adentro,
pero no está abierta, está cerrada. Aparentemente puedo decir que es una botella de agua simple, pero puede también ser que hayan puesto algún narcótico, algún tóxico, algún veneno. Entonces, ese líquido, hasta yo no estudiarlo y hasta no precisar qué es indeterminado, ¿ok? Ahora, vamos con los asociativos y no asociativos. Los asociativos son los que puedo relacionar, que guardan una relación con el hecho, ¿sale? Los no asociativos quiere decir que aunque yo lo haya encontrado en el lugar de intervención, pues simple y sencillamente no tienen que ver en ese hecho probablemente delictuoso, ¿ok? Microscópicos. Los microscópicos son los indicios a los que yo voy a necesitar usar lupas, lentes de aumento, a veces microscopios, y los macroscópicos son los que puedo ver a simple vista, ¿ok? No necesito usar lentes, lupas o algún objeto especial para poder ver ese indicio, sino simple y sencillamente los veo a simple vista. Ahora, hay indicios trasladables, la mayoría son trasladables, ¿ok? Pero también tengo indicios no trasladables. ¿Qué quiere decir trasladable? Que lo puedo recolectar en el lugar de intervención, lo puedo embalar y lo puedo suministrar, ¿ok? Lo puedo trasladar en un vehículo hacia el laboratorio que sea su destino. Pero hay indicios no trasladables, como por ejemplo, a lo mejor una explosión en un bien inmueble. Todo ese bien inmueble, es decir, que tuvo paredes, tuvo techo, hay desperfectos, y el análisis minucioso, voy a tratar de recolectar esos indicios que son trasladables, como cenizas, hollín, algunos recipientes posiblemente con lo que se originó o se causó el incendio, pero el bien inmueble no lo voy a poder trasladar, es decir, va a ser un material de estudio que va a estar ahí, que voy a tener que ir al lugar para poder realizar una inspección minuciosa, ¿ok? Entonces, ese indicio, por ejemplo, es no trasladable, ¿sí? Espero que haya quedado entendido. Alfredo aquí me está poniendo, dice... Asociativos tienen relación con el hecho mismo, no asociativo puede ser parte del lugar, pero no guarda una relación, sí, es lo que acababa yo de mencionar, ¿ok? Entonces, siendo así, que ya entendimos esta clasificación, no se me vayan a confundir con tipo de indicio. Ya les dije que hay indicios balísticos, hay indicios biológicos, hay indicios lofoscópicos, hay indicios tecnológicos, una computadora, una tablet, una lab, un disco duro, un celular móvil, ¿ok? Esos son indicios tecnológicos, ¿bien? Y en los indicios, fíjense que así como tenemos nosotros a los principios en una de nuestras áreas, hay principios en dactiloscopía, pues también vamos a tener principios generales para la preservación de indicios. Esto fíjense que casualmente, perdón, yo estudiando, investigando, porque les voy a ser bien honesta, a mí esto no me lo enseñaron. Yo no sabía que había principios generales para la preservación de indicios. Me enseñaron a preservar, pero no me enseñaron que había principios, y tenemos 4 muy importantes. El primero de ellos es representatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que las muestras y todo lo que es recolectado tienen características y tienen particularidades diferentes, ya sea su naturaleza, ¿no? O en el propio lugar donde ocurrieron los hechos. Entonces, para que sean representativas de este lugar de intervención o del lugar de investigación, estos indicios deben de estar vinculados, se deben de identificar con precisión
tanto el tiempo y en el espacio en donde fueron obtenidas estos indicios. Sí, yo sé que ustedes a lo mejor me van a decir, sí, Miss, o sea, sí nos dijeron que teníamos que ubicarlos en un croquis, que describirlos y especificar a cuántos centímetros o metros de distancia estaban de un acordonamiento o de un muro. Sí, pero la palabra representatividad, les digo, como principio, pues yo la verdad no lo sabía hasta que lo empecé a investigar. Entonces, cuando nosotros localizamos estos indicios y en nuestra cadena de custodia, pues vamos a tener que precisar el tiempo y el lugar en donde fueron recolectadas. ¿Bien? Entonces, este es el primer principio general. Vamos con los siguientes. Identidad es el segundo principio. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que identificar de forma clara y visible este indicio. ¿En dónde? En su etiqueta. Por eso dice indeleble. Tengo que decir la naturaleza y de qué se trata ese indicio. ¿Cuál es? ¿Okay? Integridad. Todos las herramientas que nos van a permitir guardar esa integridad de la que tanto les hablé la semana pasada con respecto a este material sensible significativo, es que no se contaminen, ¿no? Eso es tratar de preservar su integridad. Ese es nuestro fin, ¿ok? Entonces, lo que va a servir para guardar ese indicio tiene que ser, encontrarse en un perfecto estado. Tiene que ser un embalaje de acuerdo al indicio del que se está tratando. No voy a preservar o no voy a tratar de cuidar, de no contaminar, a lo mejor no voy a preservar igual una sangre fresca que una sangre seca. No voy a preservar igual un casquillo que a lo mejor un arma. Sí, entonces todo lo que nos va a servir para guardar ese indicio son estos empaques, envases, que tienen que estar en perfecto estado para poder nosotros asegurarnos de que ese indicio, uno, no se va a contaminar, dos, no se va a perder, ¿sí? O que lleguen en un estado en el que nosotros no lo encontramos así, en ese lugar de intervención. Y avisar. Por eso el cuarto principio general para la preservación de indicios es peligrosidad. Cuando nosotros tengamos un indicio o una muestra que contenga una sustancia peligrosa, un tóxico, el que la recolecte tiene la obligación y el deber de informarlo por escrito cuando se va a trasladar, tanto para la persona que lo traslada como para la persona que lo va a recibir en ese laboratorio. Hasta aquí, muchachos, licenciados, doctora, si es que está por aquí la doctora Kenia, ¿vamos bien? Sí, maestra, todo bien. Todo bien, perfecto. Muchas gracias. Bien, gracias, Alfredo. Ok, bueno, entonces, siendo así, no podemos entrar nosotros a la criminalística de campo sin mencionar que para la localización, la identificación y la ubicación de esos indicios, tenemos que utilizar métodos de búsqueda. Estos famosos métodos de búsqueda, que les voy a decir algo bien importante aquí. No hay una regla, muchachos. No hay una regla en el que ustedes deban usar cierto método de búsqueda para algún espacio. Simple y sencillamente
en todos los libros van a encontrar recomendaciones según el tipo de espacio que tenemos, la naturaleza del espacio, la edificación de ese espacio, para que entonces nosotros, como peritos, podamos establecer cuál es el idóneo, cuál es el que nos conviene utilizar. ¿Por qué? Porque la finalidad y el objetivo de un método de búsqueda es localizar la mayor cantidad de indicios en el menor tiempo posible. Ustedes bien saben, los que ya han estado en práctica sobre todo, en prácticas escolares en la universidad, los que estaban en criminalística, en donde más se iba el tiempo, muchachos, era precisamente en la localización de los indicios. Y entonces ahí aprendíamos a que realmente no observábamos. A todos nos pasó, que si nada más íbamos como borreguitos viendo al piso y se nos olvidaba el techo, se nos olvidaban las paredes, o de repente solamente teníamos un terreno abierto y decíamos, pues, ¿y aquí por dónde empiezo? ¿Con qué se come? ¿No? Ahí es cuando decíamos, híjole. Y entonces toda la investigación se retrasaba en localizar y en ubicar indicios. Entonces, no hay un método que se establezca y que sea, este es el que se tiene que utilizar, no. Lo que yo les voy a explicar ahorita es los métodos de búsqueda que hay, y es con el que el perito se sienta que domina ese método de búsqueda, cumpliendo la finalidad y el objetivo. ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de un método de búsqueda? Lo acabo de decir. ¿Quién me lo quiere recordar? Lo acabo de mencionar ahorita. Si alguien lo quiere poner por chat, acuérdense que este internet está muy lentium. Bien, Alfredo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Alfredo. Mayor número de indicios en el menor tiempo posible. Perfecto. No saben qué gusto me da. No saben qué gusto me da tener a ustedes como alumnos que están bien abocados a esto. Me da muchísimo gusto, la verdad. Ok, entonces, siendo así, el primer método de búsqueda es cuadrícula, malla, criba o rejilla. Cualquiera de los nombres que utilicen para este método está bien. Método de cuadrícula, método de malla, método de criba o método de retícula es el mismo. Este método a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Este método nos permite una doble cobertura. Es decir, yo voy a hacer un recorrido. Espero que sigan mi cursor. Y yo voy a hacer un recorrido independientemente para dónde esté orientado mi norte y mi sur. Voy a hacer un recorrido hacia norte y después voy a ir de norte a sur y después voy a volver a ir de sur a norte y después me voy a regresar y voy a ir de norte a sur. ¿Por qué doble cobertura? Porque voy a ir de oriente a poniente, de poniente a oriente, de oriente a poniente, de poniente a oriente, de tal manera que todo mi espacio, por así decirlo, queda cubierto por mi observación. Ojo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay un solo espacio durante en esta porción, ¿sale? Espacial, que no quede sin ser observado. Por eso es una doble cobertura. Sinceramente, es con el que yo, en lo personal, me siento muchísimo más cómoda, más segura de que no se me puede ir ningún indicio. Repito, depende también de las características y condiciones del espacio. Método de franjas o líneas. Bueno,
Se recomienda para zonas abiertas, grandes, o sea, de extensiones muy grandes. Este método de líneas o franjas se va a disponer de un equipo, en cada franja se va a destinar el ancho de esa franja. Entonces va a haber un perito que comande esa franja. Cada quien o cada grupo, por así decirlo, va a estar dispuesto en una franja diferente. Por eso lo puse con colores, ¿ok? En este tipo de espacios, bosques, jardines muy amplios, hectáreas, donde a lo mejor ustedes lo han visto en series que no están lejos de la realidad. Les digo que hay series o películas muy cercanas a, en donde a lo mejor están buscando a alguien que se perdió. Y entonces las mismas personas de esa comunidad o de ese vecindario o de esa población se prestan, ¿no?, para poder hacer una búsqueda, porque el terreno es muy grande, es muy amplio. Ojo aquí, las personas que son voluntarias no pueden tocar esos indicios. Simple y sencillamente se disponen en una fila y en un solo sentido van a ir caminando uno detrás de otro, y el que vea algo que una persona no vio, simple y sencillamente le tiene que avisar al que comanda el grupo, que en este caso es perito o puede ser policía con capacidad para procesar, ¿ok? Con el fin de ¿qué? De cubrir todo el perímetro de ese espacio que es grande, ¿sí? Extenso. Y entonces el recorrido es en una sola dirección. No se vayan a confundir con este, ¿sale? En el recorrido es como una viborita, ¿no? Y es doble recorrido. No importa, porque lo que a lo mejor tu compañero no ve, lo ve el de atrás. Siempre, por lo general, recuerden que este es el trabajo multidisciplinario del que tanto hablé la semana pasada, en el que no vas a estorbarle a tu compañero, le vas a ayudar a tu compañero, ¿bien? Entonces, a lo mejor lo que no vio tu compañero lo ves tú, y a veces a lo mejor hasta son 3 los que van haciendo este recorrido, ¿no? O bien uno se puede abocar al piso, si es cerrado se puede abocar uno a pared y el otro a techo, ¿no? Entonces, es ahí donde el trabajo en equipo se vuelve importante, ¿sí? Bueno. Tercer método, cuadrantes, sectores o zonas. Esto también se utiliza para zonas extensas, abiertas. ¿En qué consiste? Consiste en dividir, exactamente como su nombre lo dice, en cuadrantes, en zonas, en sectores. A estas zonas o sectores se les va a asignar una codificación. Puede ser una codificación alfanumérica, es decir, cuadrante 1 o cuadrante A o cuadrante B, ¿sí? Pero, ojo aquí, no basta con solamente dividir por cuadrantes y ya, y decir, es que yo lo dividí por cuadrantes y en el cuadrante 1 localicé 10 indicios. No, en cada cuadrante o en cada zona, ustedes tienen que emplear otro método de búsqueda. No cometan el error de que ya dividieron por cuadrantes y ahí quedó. Y entonces, como Dios les dio a entender, en el cuadrante 1, ¿quién sabe cómo encontraron? 10 indicios. No, se divide y después de que se divide, en cada cuadrante se utiliza un segundo método de búsqueda. Repito, es el método de búsqueda que ustedes crean idóneo para, después de haber dividido por zonas, emplear otro método de búsqueda de los que estoy mencionando. Puede ser cuadrícula, puede ser franja, puede ser radial, puede ser espiral, ¿ok? Pero sí les voy a mencionar las ventajas y las desventajas de los siguientes métodos de búsqueda.
Siguiente método, espiral. Este método consiste, o bien me concentro en el centro del espacio y empiezo a hacer un recorrido como caracolito de adentro hacia afuera, y es decir, voy como un reguiletito haciendo círculos, haciendo círculos, haciendo círculos, o bien me puedo concentrar en un punto por fuera y hacer el mismo recorrido como si fuera un caracolito hacia adentro, ¿ok? ¿Qué pasa aquí en este método cuando el espacio es rectangular o cuadrado? Está bien visible. Alguien que me lo diga, por favor. Se queda sin lugares para, para investigar, ¿no, maestra? Exactamente. Se queda sin lugares de observación, Noemí. Justamente lo que acabas de decir. Estas esquinas, vean, si mi espacio fuera elíptico, si mi espacio fuera circular, yo puedo decir que este método de búsqueda es idóneo porque voy siguiendo esa forma, ¿sale? Que es circular, elíptica, ¿sí? Ovalada. Pero, ¿qué pasa si este método lo ocupo en un cuadrado o en un rectángulo? Justamente lo que decía Noemí, estas esquinas se van a quedar sin observación y no porque nosotros no lo podamos hacer, porque igual y lo dominas, repito, pero como tú te estás concentrando en este recorrido, tu enfoque, tu concentración va en este recorrido. Pero si ustedes lo van a aplicar o lo han aplicado y no se les ha escapado ningún indicio, mejor me quedo calladita, ¿sale? Porque entonces lo dominan. Yo simple y sencillamente estoy diciendo cuáles son las desventajas. Dice Alfredo, en áreas de gran extensión, tomar en consideración vías de acceso partiendo de estas, seccionar en áreas de menor tamaño y abarcar la mayor área posible. Se recomienda hacerlo en una dirección y luego en dirección perpendicular a la anterior. Ok. ¿En cuál te refieres, Alfredo? ¿En el de franjas o en el de cuadrantes? Bueno, ahorita que te conteste. Bien. Punto a punto. Fíjense que yo estoy peleada con este método de búsqueda que muchos criminalistas no lo consideran como método de búsqueda. Les voy a decir por qué. Porque carece de una metodología. Si se fijan, todo lo que he explicado hasta ahorita tiene una lógica, tiene una razón, ¿no? Tiene un procedimiento. En el de punto a punto, se ubica una evidencia que ustedes consideren importante. Por ejemplo, un indicio muy importante en un lugar de intervención es un cuerpo, ¿ok? Ese sería un indicio principal, un cuerpo. A partir de este cuerpo, entonces se van a demarcar y se van a señalar elementos que se encuentren cercanos al cuerpo, pero no hay una metodología, no hay un proceso. Es decir, yo voy a dirigir mi mirada a lo que yo considero importante. Entonces, en este método de búsqueda, justamente en este método, se nos pueden ir muchos indicios, porque yo me voy a concentrar en lo que veo a simple vista. Entonces, a lo mejor los indicios microscópicos no los veo. ¿Qué pudiera ser un indicio microscópico que a lo mejor en una espiral, en una retícula, puedo ver? Pelos y fibras, así de sencillo. Cuando mencionaste áreas extensas, ok, Alfredo, sí, ¿sale? Sí, perfecto. Sí, Alfredo, estoy de acuerdo contigo. Entonces, las áreas extensas las mencioné en el de franjas y las mencioné en el de cuadrantes.
Y si estás hablando de seccionar en áreas de menor tamaño y abarcar la mayor área posible, puede ser franjas. Se recomienda hacerlo una... creo que te estás refiriendo al de franjas, si no me equivoco. Ok. Entonces, ya les menciono, ¿no? No nos vayamos tan lejos. Si tenemos pelos y fibras, ¿ustedes creen que con el método, entre comillas, de punto a punto, los voy a poder encontrar? Es pregunta. No, maestra. No, No, maestra. No. no, definitivamente no. Pero muy respetable quien decida utilizar ese. Por eso les digo, no, es que no hay ninguna prohibición. O sea, no hay que este no lo uses, no. Simplemente que se recomienda, ¿ok? Radial. La zona de estudiar va a tener una forma muy particular. Va a ser una forma de semiluna, semicírculo, ¿sí? En donde nos vamos a concentrar en un punto principal, en un punto central. Obviamente, mientras más se aleje del punto central hacia ese, el vértice, ¿sale? Se va a hacer más grande, ¿sí? Entonces, por eso se determinan los ángulos que puedan ser recomendables para abarcar precisamente un espacio semicircular o circular o elíptico, ¿ok? Entonces nos concentramos en un punto central, determinamos a cuántos ángulos queremos y obviamente entre más se aleje del punto central, ese ángulo se va a hacer más grande, ¿sí? Y entonces, en este tipo de triángulos que se forman, pues valdría la pena, ¿no? También utilizar algún otro método de búsqueda para que quede toda el área cubierta, ¿ok? Entonces, por lógica, tampoco se recomienda para un lugar rectangular o cuadrado, perdón, un espacio, ¿sale? Estamos hablando de espacialmente, ¿ok? Hasta aquí, ¿dudas con métodos de búsqueda? Porque eso ya sería lo básico, ya habríamos visto entonces agentes vulnerantes, principios de la criminalística, métodos de búsqueda, para entonces ya entrar de lleno con criminalística de campo y nuestros lugares de intervención, de investigación y nuestros tipos de escenas. Si no hay preguntas hasta aquí, ¿puedo continuar? Maestra, una pregunta. Adelante, Noemí. El compañero Alfredo puso, en una evasión siguiendo una ruta se puede emplear de punto a punto. ¿Qué es una evasión? En una evasión siguiendo una ruta se puede emplear el de punto a punto. Ok, Alfredo, no sé qué quisiste decir con evasión, perdón, pero no había visto tu mensaje. Cuando alguien huye del lugar. Ah, ok. Cuando alguien huye del lugar, ok, ahora sí, explícanos, por favor. Cuando alguien huye del lugar, a veces por aligerar su carga que lleva, puede ir dejando objetos que haya sustraído o puede perder pertenencias de él mismo. Entonces, sí es recomendable hacer un recorrido por la vía que haya utilizado para alejarse del lugar mismo. Por ahí en alguna ocasión a un sujeto lo golpean con un pedazo de madera que era soporte de un árbol pequeño. El pedazo de madera se parte en 5, se secciona en 5 partes y donde estaba el occiso, nada más se encuentra uno. Lo que hice fue buscar en las zonas aledañas y localicé un pedazo de madera y de ahí me seguí hasta que localicé los 3 pedazos que me faltaban y pude armar el pedazo de madera, el madero totalmente. Entonces ahí más o menos puedo pensar que eso es punto a punto.
Ok, sí, porque ahí es muy obvio como siguiendo su ruta de escape. Es que es en una evasión, ok, siguiendo una ruta de escape del victimario, él pudo haber dejado esos indicios y que te dieran como un parámetro, ¿no? De la dirección. ¿A eso te refieres? Sí, a eso me Pero refiero. fíjate, Alfredo, que sí, porque eso es muy observable, ¿sale? En una ruta de escape. Pero también posiblemente, Alfredo, ahí a lo mejor, ¿no? Que a lo mejor puede ser que el victimario vaya herido y entonces también vamos a tener patrones, a lo mejor de manchas de sangre, ¿no? Entonces, salvo este caso que es la primera vez que una persona me lo indica, fíjate que sí, te podría entender que el de punto a punto puede ser un método de búsqueda. Sin embargo, el espacio en el área, en el lugar de intervención, siempre va a ser un espacio definido. Es decir, hasta que nosotros no encontremos el último o observemos el último indicio, no vamos a poder delimitar esa zona de estudio, ¿no? Y entonces, así podrías emplear cualquiera de los métodos de búsqueda. Por eso les decía, no se casen con un método, ¿no? Puede Bueno, ser. ahí, maestra, yo creo que no, o sea, no. Al final de cuentas, ya estaríamos con una escena de enlace y eso se daría posteriormente dependiendo de los acordonamientos que dé el perito, porque entonces sí se cambiaría completamente pues nuestro método de búsqueda, ¿no? Exacto. No, Por eso mencionaba. ¿qué mata? Por eso le mencionaba a Alfredo que ahí tendríamos que ver el espacio limitante de acuerdo a nuestro Acordonamiento. acordonamiento. Exactamente. Y también si es un lugar cerrado o abierto, sí ahí tendrían que tener mucho cuidado, porque entonces y los indicios asociativos que van a estar es en la escena cerrada. Cuidar mucho cuando tienen una escena mixta, ¿no? Ahí sí dependerá muchísimo también, porque como lo menciona el compañero, siento que entonces ya tendríamos una escena de enlace, una escena aledaña al hecho principal, que ahí fue la ruta de escape donde se dieron ellos. Que sería parte de indicio, sí. O sea, sí lo podríamos, pero tendríamos que ver realmente la búsqueda, la método de búsqueda de indicios, como usted lo está mencionando, y a lo mejor no llegaríamos hasta esa parte, sino que ahí tendríamos que mencionarlo como una escena adyacente al hecho principal y entonces Adyacente. pues haríamos otro conteo completamente diferente de indicios. Exactamente, pero como todavía no entró con escenas, no quería hacer los bolas, pero creo que ya me ganó usted, maestro. No, yo lo explico porque así como lo plasman, no crean que somos, o sea, ¿cómo les puedo decir? Todo lo que vemos en CSI no es siempre la verdadera, la realidad, ¿no? Ya en el trabajo, en el campo, dice, fue en un lugar abierto, el pedazo de madera más distancia cerca Fíjate, de 30 a metros 30 del metros del cadáver. cadáver. Ok. Ahí tendrías el acordonamiento en rojo, lo hizo a 30 metros o no está el acordonamiento en rojo. No sé si ahí esté Ahí también. tendría, esa era mi segunda pregunta, para Alfredo, porque ¿cuál era su zona crítica? Ajá. Y porque la zona crítica, entonces, no sé si, eso fue un hecho, Alfredo, fue un hecho real, ¿sí lo viste? O sea, realmente sí fue una escena. Dice, no, el No, el acordonamiento inicial 10 acordonamiento metros inicial de fue a la 10 redonda del metros, cadáver. entonces fue una zona adyacente, ¿no? Yo digo que entonces tiene una zona adyacente, como tal. ¿No? Sí, porque si no, entonces no lo vas a Ajá, tocar sí. como un,
como un indicio principal dentro de, y ahí sí estaría sin graves problemas, porque recuerden, bueno, eso ya se los va a explicar la maestra, los acordonamientos no se pueden achicar, o sea, los podemos poner más chicos, pero nunca los podemos agrandar, después de que ustedes hicieron el No. acordonamiento. Ahí estaríamos contra un contradictamen, porque si lo ve el otro perito en particular, dirían, oye, esos indicios ya no los tocaste, ¿no? Ajá. Que participe, gracias. Adelante, Alfredo. El hecho es real, localizamos el cadáver y en la periferia algunos objetos tanto del muerto como del agresor. Cuando terminamos de hacer el levantamiento, me aboqué a buscar lo que faltaba del madero, que nomás había Ajá. encontrado un pedazo, y hice un recorrido longitudinal porque era un camellón a ambos lados, localizando hacia uno solo los otros 4 pedazos de madera con el que lo habían golpeado inicialmente, y finalmente lo victiman de un disparo por arma de fuego en el tórax. Y ese pedazo de madera que encontraste, ¿cómo lo mencionaste? O sea, Menciono primero como un pedazo de madera que es un agente vulnerante del tipo contundente, con bordes con bordes angulosos y extremos puntiagudos, y finalmente cuando encuentro todos los pedazos lo ensamblo y sí, coinciden. pero ¿cómo lo mencionaste en tu dictamen? ¿Cómo lo, Ah, o sea, si ya estaba acordonado, ¿cómo lo anexaste? bueno, primero hago la relación de lo que veo inicialmente y pongo un capítulo aparte que en una búsqueda secundaria se localiza Secundaria. esto y esto, y que una vez Sí, que fueron ensamblados, todos los pedazos corresponden a un solo madero. exacto. Sí, así sí. Sí, Ok, sí, 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 está sí, bien. perfecto. Sí, muy buen ejemplo, Alfredo. Te felicito, de verdad. Eso es algo de lo que los peritos, realmente cuando acordonan después dicen, ya no hay que buscar más. Y de hecho, esa es como una base importante, ¿no? Buscar más. Y de hecho, qué bueno que lo hiciste. Y gracias, maestra Cinti, también por darle esa apreciación. Sí, te felicitamos, Muchas Alfredo. gracias. Excelente trabajo. Y gracias. Gracias, Alfredo. Bien. Bueno, más adelante vamos a entender lo que menciona nuestro compañero. Es un poquito más adelantito, ¿ok? Entonces, la criminalística de campo es una especialidad de la criminalística. Ya vimos que era criminalística, ahora criminalística de campo. Esta es un área, disciplina, dirigida al estudio del sitio del suceso. Es un espacio físico en donde vamos a tener tipos de escenas, ¿no? Abiertas, cerradas, mixtas, donde posiblemente ocurrió el hecho o cualquier lugar que esté relacionado directamente con el mismo. Vamos a ir poco a poco entendiendo lo que dijo Alfredo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la criminalística de campo? Bueno, pues dar a conocer la importancia que tenemos todas las personas que vamos a intervenir en esa investigación, en esa búsqueda, en ese descubrimiento. ¿En base a qué? A un método científico, en donde pues prácticamente no sería posible dar respuesta o una posible solución si no tuviéramos este conocimiento científico y ver cómo se va a manejar esta escena en su tratamiento, su preservación, su procesamiento, ¿ok? Y vuelvo a decir, importantísimo, el trabajo en equipo. Ahora, ¿qué es el lugar de hechos? Es un sitio donde se ha cometido, ¿no?,
probablemente un delito. Por ahí alguien tiene un micro prendido, creo, no sé. Y es ese espacio en donde se van a hallar estos elementos materiales probatorios, posteriormente uno se van a convertir en evidencia, prácticamente todos son físicos, ¿sí? Y que van a guardar una relación con el hecho, ¿sí? Ya sea un mueble, un bien inmueble, en donde las escenas pueden ser abiertas, cerradas o mixtas. Pero este lugar de intervención que erróneamente le llaman escena del crimen. Escena del crimen, no me gusta ese término y y yo en lo particular no manejo eso de escena del crimen, porque no necesariamente tiene que ser un crimen. Puede ser un simple hecho que a lo mejor es probablemente delictivo, ni siquiera a lo mejor es delictivo, ¿ok? Hasta que no lleguemos y no investiguemos. Entonces, este lugar de investigación, a lo que actualmente le llamamos lugar de intervención. Ojo aquí, no estoy hablando de escenas, estoy hablando de tipos de lugar. Y esto siempre se los recalco a mis alumnos. La mayoría de mis alumnos ya lo deben de saber. Existen 3 tipos de lugar de investigación, ¿sale? No escenas, lugares. Lugar de hechos, lugar de enlace, lugar de hallazgo. Lugar de hechos, donde propiamente se comete la conducta. Es decir, aquí vamos a tener la mayor cantidad de indicios, puesto que ahí se llevó a cabo todo el suceso, todo el hecho. Vamos a poner un ejemplo. Lugar de los hechos, mi casa, en específico mi recámara, en donde yo tuve una pelea con mi pareja y lo maté. En ese lugar de hechos, en esa recámara, mi pareja nos aventamos, discutimos, hubo golpes, va a haber un desorden, va a haber movimiento de muebles, cosas fuera de lugar, a lo mejor nos aventamos hasta el zapato, ¿ok? Y ahí, pues me ganó a mí la histeria y lo primero que encontré fue un cuchillo y ahí lo empecé a cuchillar. Entonces voy a tener indicios biológicos, ¿no? Salpicaduras o patrones de manchas, qué sé yo. Es más, hasta el agente vulnerante ahí va a estar, ¿no? Lugar de hallazgo. Pues resulta ser que ya hice todo esto y de repente digo, no, no quiero que sepan, aquí no pasó nada, entonces lo envuelvo en una sábana, como puedo, lo meto a la cajuela del coche, lo voy y lo dejo en un terreno baldío. Eso es un lugar de hallazgo, es donde encontré el cuerpo, pero no corresponde al lugar donde la conducta se cometió. Ahora, el lugar de enlace, ustedes lo están viendo en medio. Este está relacionado con medios utilizados como transportes para poder mover un cuerpo. Y resulta ser que ahí viene una cuestión. El lugar de enlace también se puede volver un lugar de hallazgo. Resulta ser que en el coche donde lo metí, pues me dio el pánico de irlo a dejar a algún terreno y lo dejé en la cajuela. Y ahí abandoné el coche y ahí ya me fui corriendo, ¿no? Hay cuestiones de que no tenemos conciencia forense y ahí lo dejé en la cajuela. Y entonces ese transporte me sirvió para moverlo del lugar de los hechos al que iba a ser un lugar de hallazgo. Pero nada más me sirvió para transportarlo porque ni siquiera lo llegué y lo dejé en un lugar, sino que lo dejé adentro del coche.
Entonces, ese lugar que me sirvió para transportar, que puede ser ese vehículo, y que ahí lo dejé, pero alguien ve que el coche está con las intermitentes, abandonado, en una calle donde no hay luz, y pues lo reportan, ¿no? Y de repente llega la policía y descubren que hay un cuerpo en la cajuela. Entonces, ese lugar de enlace que me sirvió para transportar el cuerpo puede ser también un lugar de hallazgo. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Quién quisiera poner un ejemplo? A ver, ah, no sé, ¿quién quiere participar? Carla, adelante, Carla. Hola maestra, muy buenas noches. Buenas noches, Carla. Bueno, creo que se me viene a la mente una escuela y entran a robar en la noche y estaba el guardia de la escuela y encuentran al guardia en un salón. Estaba muerto en un salón y en el baño de la escuela encuentran a otra persona. Pero la persona que está en el baño, se notan signos de arrastre del cuerpo. ¿Ese podría ser un ejemplo? Ok, ese sería un lugar de hechos, de hallazgo o de enlace. Lugar de hechos y lugar de hallazgo. No puede ser que el lugar de hallazgo corresponda al lugar de hechos, porque el lugar de hallazgo no corresponde al lugar de hechos. No te confundas. Ok, entonces solo son lugares de hechos. Ok, por ejemplo, Alfredo, los colgados en los puentes, los embolsados y los abandonados en un tiradero de basura son lugares de hallazgo. La mayoría de los feminicidios son lugares de hallazgo, por ejemplo, ¿no? Sí, es correcto. Sí, ya entendí. Actualmente el fenómeno que estamos viendo, ¿no? Que ya encontraron a una mujer en un río, en un pozo, en una hacienda, como lo vimos hace poquito aquí en Atlisco, bueno, cerca de Atlisco. Entonces, esos son lugares de hallazgo. Ojo, los lugares de hallazgo no corresponden al lugar de hechos. Cuando tú tengas cuerpos donde pasó la conducta, donde se llevó a cabo la conducta, es decir, hay de arrastre, a lo mejor lo victimizaron, lo arrastraron para que no se lo trataron de esconder o algo así, pero ahí se realizó la conducta. Ahora, yo les pregunto, no hace mucho, de hecho, salió en Facebook que no sé en qué país fue, porque no fue en México. Toman a una persona, a un hombre, que está llevando un cuerpo envuelto, o bueno, parece ser que llevaba un bulto como en estas carretillas de construcción, y ahí lleva algo como un costal, ¿no? Increíblemente, al lado de él va caminando una pareja, imagínense, va caminando una pareja y justamente no lo pelan porque pues él parece ser que lleva el bulto de tierra. Pasa al lado de estas personas, no le hacen caso, él llega como a una calle sola y así, con la mano en la cintura, voltea la carretilla, el costal cae en la banqueta y se va corriendo con la carretilla. Después descubren que era un cuerpo de una mujer.
¿esa carretilla es lugar de enlace? Sí, maestra. Sí, Ok. Sí, claro. Ok. Perfecto. Entonces, Maestra, estos son un ejemplo sería el monstruo de Catepec, que en el lugar de, justamente, digamos, de los hechos, sí, mataba a las víctimas, las citaba, las desollaba, o más bien las descuartizaba. Después las trasladaba con si no mal recuerdo, era una carriola de bebés, carriolas. las Ujú. transportaba a un terreno baldío, y ahí ahora sí que ahí fue cuando lo descubrieron, creo, intentando dejar ya el cuerpo de las víctimas. Sí, justamente es la carreola. Y Henry, entonces sí fue en México, ok, pensé que había sido en otro país como de Centroamérica, pero No, sí fíjense ustedes, fue. fue en México hace 5 días, yo lo vi ayer, justamente lo vi ayer, Henry, el video. Y sí, así como les digo, no sé, se ve como hasta con luz, no sé, Henry, era de día o era de tarde, y así lo voltea la carretilla y avienta el bulto y pues era una mujer, ¿no? Un Xochimilca mata a su padre, lo descuartiza, lo empaqueta en 2 paquetes, los traslada en un taxi, lo abandona en un cerro. Ok, el taxi es un lugar de enlace y donde lo abandona, o sea, en el cerro, es un lugar de hallazgo. ¿Estamos, Alfredo? Alfredo ya puso otro ejemplo, ¿no? Sí, justamente. Y donde lo descuartiza o donde lo haya descuartizado es el lugar de hechos. Entonces, aquí tenemos los 3. En el ejemplo que está dando Alfredo, tenemos 3 tipos de lugares, ¿no? El lugar donde pasó, donde lo descuartizó, él lo traslada en el taxi, es un lugar de enlace, y lo abandona en un cerro, un lugar de hallazgo. Así es. ¿Sí lo están viendo todos en su chat? Sí, maestra. Sí, profe. sí, maestra. Ok, buen ejemplo, Noemí, también. Ok, ahora, tipos de escenarios. Ahora sí, vamos a tener un lugar de hechos, una escena abierta. Este tipo de escenas no tienen límites precisos, es decir, no hay paredes, mucho menos techo. Puede ser un baldío, puede ser la playa, puede ser un bosque, puede ser un parque, puede ser una carretera, ¿sale? Este tipo de escena es abierta, no hay límites. Creo que en eso no tiene ningún problema nadie de ustedes, solamente estamos recordando. Lugar de hechos o escena cerrada es aquel que tiene límites precisos como son piso, pared y techo. Es decir, cualquier bien inmueble que esté construido. Paredes, piso y techo. Tenemos lugares o escenas mixtas, es decir, la combinación de un lugar cerrado con un lugar abierto, ¿sí? No creo que al hablarles de mixto, pues por consiguiente tendría que tener las características de un escenario abierto donde no hay techo, ¿sale? Donde puede haber límites no tan precisos, puede ser nada más una bardita y acceso a algún otro lugar y aledaño una construcción, ¿ok? Entonces, pero ahí les va. También tenemos escenas móviles y las escenas móviles, que pueden ser los tipos de lugar de enlace, pueden estar conjugados. Es decir, se precisa que puedes estar en una escena móvil, en un espacio abierto, o una escena móvil en una escena cerrada.
ejemplo, chéquense ustedes. En mi garage, en la cochera de la casa de ustedes, tiene el portón, tiene paredes y está techada. Y resulta ser que adentro del coche empezamos a discutir mi vecina y yo porque me enteré que me engañaba con mi esposo. O mi esposo me engañaba con ella, más bien, ¿no? Lo dije al revés. Ok, bueno, pero ustedes me entendieron. El caso es que empezamos a discutir adentro del coche, en mi cochera que está techada y con paredes, ¿ok? Y ahí las dos nos empezamos a pelear y de repente ella saca una navaja y yo saco un arma de fuego. Ella primero me hiere y yo le disparo. Y quedamos las dos en el coche, dentro de un lugar, dentro de una cochera que está techada. Eso es una escena móvil. ¿Móvil por qué? Porque es un vehículo que tiene ruedas, ¿sale? Y está techado. Entonces, es una escena móvil con una escena cerrada. El coche está dentro de un lugar techado, con paredes. Pero resulta ser que pasa la misma escena que les estoy diciendo, el mismo problema, pero estamos en la calle, en el coche, y está el coche en la calle. Entonces ahí vamos a tener una escena móvil con una escena abierta. ¿Sí entendieron la diferencia? Ojo aquí porque también se les puede presentar ese caso. Y recuerden, el próximo jueves voy a presentar un caso. Entonces, este caso, ustedes lo van a analizar. O sea, vamos a presentar un caso en donde vamos a poner en práctica qué principios de la criminalística ocuparían, cuáles son los agentes vulnerantes, cuáles son los indicios que se observan, el tipo de lugar de intervención y el tipo de escena. Entonces, si hay dudas, ahora es cuando. Profe, ¿descuartizar es lo mismo que desmembrar? Tengo esa duda. Ok, desmembrar, si lo ves médicamente, Henry, o clínicamente, desmembrar es desprender una extremidad de su articulación. Descuartizar es hacer en pedacitos esa extremidad. ¿Sí, Henry? Justamente esto de descuartizar, desmembrar, seccionar, son sinónimos, pero desmembrar, si lo ves clínicamente, es desarticular una extremidad. Descuartizar es hacerlo pedacitos, igual que seccionar, ¿sale? Pareciera que son sinónimos, como en el caso que ahorita vimos de vestigios, signos, señales. Exactamente, pero médicamente sí son tecnicismos diferentes, ¿ok? Eso lo van a ver en medicina legal. Aunque como criminalista, te digo, Henry, debes de dominar las cuestiones médico-legales, ¿ok? Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe, ninguna. No, maestra, gracias. Adelante, entonces. Bueno, entonces, ya entendiendo esto, ¿cómo doy a conocer un hecho probablemente delictivo, para que empiece una investigación? También ya vimos lo que es una investigación, ¿ok? Entonces, esta noticia criminal, así se le llama, ¿cómo se da a conocer? Se da a conocer mediante una denuncia o mediante una querella, agregándole que puede ser un descubrimiento por parte de quién, de cualquier persona, un hallazgo
o agarrar a una persona en flagrancia. Denuncia tengo 3 licenciados aquí, 3 licenciados, ¿ok? Entonces, en cuestiones de derecho, la verdad no me gusta meterme, pero la denuncia la puede interponer cualquier persona. Si estoy en un error, pues mis queridísimos licenciados me van a hacer favor de señalarme, pero la denuncia la puede interponer cualquier persona. La querella la interpone el afectado, es decir, la víctima. En caso de que sea menor de edad, esa víctima tiene que presentar su querella junto con su tutor o con su representante legal. ¿Sí? Descubrimiento o hallazgo es cuando pues nosotros como cualquier persona vamos caminando y de repente no estamos lejos, ¿verdad?, de que eso suceda, vemos una bolsa y de esa bolsa sale un líquido rojo. Alfredo, sí, querella es a petición de parte, pero nada más te voy a pedir que utilices términos que todavía tus compañeros no entiendan, por eso dije que la querella tiene que ser por la persona afectada para que podamos entendernos un poquito más, porque te recuerdo que hay alumnos que si tú hablas con tecnicismos, ahora bien, tú ya estás utilizando el tecnicismo del derecho, ¿no? A petición de parte. Como les mencionaba, cualquier ciencia, disciplina, arte, va a tener estos tecnicismos, ¿ok? Entonces, para que nos entiendan, la querella es a petición de parte de la persona que es afectada, de la víctima. La denuncia la puede interponer cualquier persona. Ahora, descubrimiento o hallazgo. Si yo voy por la calle, les digo que no estamos muy lejos de esto, voy caminando, de repente veo una bolsa con no sé, negra, pero de esa bolsa está escurriendo un líquido rojo, me acerco, ¿no? Pensando que a lo mejor es un perrito, un gatito, algo así, y veo que no, que es una cabeza de un humano y pedazos de extremidades, ¿sale? Yo estoy haciendo un descubrimiento, ¿no? O lo puede hacer el primer respondiente o el policía con capacidades para procesar, que esa es su tarea para el día jueves. De una vez, apunten por favor quién es el primer respondiente y quién es el policía con capacidad para procesar, ¿ok? Inflagrancia es cuando justo en el momento o inmediatamente se detiene a esa persona. O sea, inmediatamente, creo que hay también un tecnicismo, si Alfredo me puedes hacer favor. Flagrancia es cuando justo en el momento a esa persona se le observa, se le detiene en infraganti cometiendo el delito. Pero resulta ser que esa persona echa a correr, ¿no? Echa a correr 2 cuadras y por ahí alguien te dice, no, espérese, un testigo, ¿no? Se fue para allá y lo detienen a 2 cuadras. Creo que ese es inmediatamente, ¿no? ¿Es pronto e inmediatamente? No sé, mis abogados aquí, esos 2 términos, pero sí. Un ejemplo es cuando se volca un camión con productos, llegan los curiosos y se hurtan los productos. Ok, en ese momento puedo agarrar a los que agarraron los productos, ¿no? Entonces eso es en flagrancia, ok. Pero resulta ser que se iba a correr y que hay testigos que en ese momento, justo en ese momento que lo estaban robando, no los detuve, pero los detengo 2 cuadras adelante. Eso es inmediatamente. ¿Sí? Etienne, adelante. Bueno, iba a hacer una intervención. En la flagrancia me habían comentado mis maestros que se dividen en 2, que es la persecución material, cuando la persona es detenida en el momento de estarlo cometiendo, ahora sí que el delito, o bien cuando ahora sí que el inculpado es perseguido material o inmediatamente después de ejecutado el delito. Ese. Y la persecución interrumpida es cuando, por ejemplo, lo estás viendo, pero corre y pues ya los policías van tras de él, pero luego lo detienen. Exacto, es que uno es luego,
y el otro es inmediatamente después. Exacto, sí. Entonces no estoy mal en esas cuestiones. Ok, sí, pero lo mismo, ¿no? Lo tengo que explicar a tus compañeros para que lo puedan entender, porque esto de inmediatamente después, pues inmediatamente es que es inmediato, ¿no? Pero cuando te dicen inmediatamente, caray, ¿cómo? Entonces, esa es la diferencia. Uno es en el momento, justo en el momento, y la otra es inmediatamente cuando, en este ejemplo, 2 cuadras adelante lo detienen, ¿no? Gracias, Etienne. Gracias, Alfredo. Ajá. Sí, Alfredo dice, se mete a una casa, se pierde de vista momentáneamente, pero sí lo detienen, pero no justo en el momento, sino un poquito después, ¿ok? ¿Sí? ¿Todos los demás sí entendieron, chicos? Chicos, no se me duerman, ya vamos 9:30, ya casi. Sí, Miss. Ok, perfecto. Bueno, Sí, maestra, sí entonces, entendimos. ya sí entendieron, ok, ya sabiendo esa noticia criminal, vamos a tener una trilogía investigadora, ¿ok? Esta trilogía investigadora es como una pirámide, en donde en la punta de la pirámide está el Ministerio Público, y del Ministerio Público dependemos los peritos y la policía. Estos tres conforman la trilogía investigadora, que va a ser durante estos peritos y policía, durante la fase inicial o la fase de investigación. Por eso es la trilogía investigadora, ¿ok? Posteriormente viene una persona muy, muy importante, que es el primer respondiente, independientemente de que ustedes lo tengan como tarea, ¿sale? Esta es una autoridad con funciones en seguridad pública, ¿vale? Que llega al lugar de los hechos. Entonces, este primer respondiente tiene la encomienda de proteger y preservar el lugar, así como de hacer una entrega formal cuando llegan la policía ministerial y los peritos. ¿Para qué? Para que empecemos el procesamiento de la escena. Bien. ¿Se acuerdan que les dije que había una metodología de la criminalística? No se vayan a confundir, porque esto es algo que siempre los alumnos en una pregunta de examen profesional se confunden. Una cosa es la metodología de la criminalística y otra cosa es que yo les pregunte qué métodos usamos en la criminalística. Esos métodos que ya los vimos la clase pasada. A partir del método científico podemos utilizar método deductivo, inductivo, analítico, analógico, sintético, ¿ok? Y otra cuestión es la metodología, que quiere decir los pasos que sigo en orden para llegar a algo, a un fin determinado. Estas fases de investigación las vamos a reducir posteriormente en 5, pero realmente son 7 fases en las que yo las divido. Primera fase, protección y preservación del lugar de los hechos, que es el acordonamiento. Lo vamos a ver poco a poco más adelante. Segunda fase, recopilación de información preliminar. Esta está entre esta y esta, porque en teoría cuando se reducen a 5, tenemos que después de la protección y preservación viene la observación. Entonces, entre la primera y la tercera fase, realmente hay una segunda, que es cuando tú empiezas a recopilar toda esta información que tú necesitas del lugar de investigación, ¿ok? Del lugar de intervención. ¿Bien? Después de esta observación y esta valoración de cómo vas a planificar tu trabajo, viene una cuarta fase, que es la fijación del lugar de los hechos. Quinta fase, búsqueda y tratamiento de evidencias. Esta quinta fase, búsqueda y tratamiento, no es más que la recolección, el embalaje y el etiquetado de esos indicios. Sexta fase, cuando ya acabó la investigación,
hacemos una entrega, liberamos ese lugar de intervención para que ya nos vayamos a hacer nuestro trabajo, todo nuestro método, ¿sale? El análisis de cada evidencia con respecto a quien se le haga la encomienda de hacer ese estudio y ese análisis de ese indicio, ¿sale? Y posteriormente vamos a documentar esa investigación en dónde, en un dictamen, ¿ok? Este dictamen que se vuelve de carácter oficial, de carácter legal, cuando se lleva ya un proceso penal, ¿ok? Entonces, como ya ahorita expliqué, estas 7 fases se reducen a estas. Esta es la metodología de la criminalística, muchachos. Protección del lugar de los hechos, observación, fijación, recolección, embalaje y etiquetado, y el suministro de pruebas al laboratorio. Estas 7 fases se reducen a estas 5. Esto que acabo de mencionar es la metodología. ¿Por qué? Porque no podemos fijar sin haber protegido. No podemos suministrar sin haber recolectado, sin haber embalado y sin haber etiquetado. Es más, no podemos etiquetar sin haber recolectado y embalado. No podemos embalar sin haber recolectado. Bien, o sea, es un A, B, C, D, E. Paso a paso, en orden, para llegar a un fin determinado. Por eso mencionábamos qué tanto era esa metodología, ¿sí? Y entonces, ahora sí, vamos a ver esta protección del lugar de los hechos. ¿Qué es el acordonamiento? ¿Qué finalidad tiene ese acordonamiento? Bueno, pues que permanezca como lo dejó prácticamente como lo dejó el victimario, ¿ok? De tal forma, entonces, que esos indicios que nos interesan se puedan mantener sin alteraciones. Entonces, esta protección del lugar de los hechos constituye el primer paso y el de mayor importancia en la criminalística de campo. Entonces, todos los servidores públicos que estemos involucrados, lo primero que tiene que hacer ese primer respondiente es preservar el lugar, acordonar el lugar de los hechos, o el lugar de intervención, o el lugar de hallazgo. En fin, al cabo, lugar de hechos, lugar de enlace o lugar de hallazgo, ya sabemos que va a ser nuestro lugar de intervención, o sea, nuestro lugar de investigación, ¿ok? Entonces, esta persona, ¿sale? Que es el primer respondiente, primero, pues tiene que aislar esa área a fin de mantener alejados a las personas que no tienen nada que ver en ese lugar. Y ustedes saben que en México hagan de cuenta que pasó algo y haz de cuenta que les dicen que se están vendiendo chilaquiles a 10 pesos, porque entonces todos se amontonan, todos quieren preguntar. Este primer respondiente lo que tiene que hacer es notificar, ¿no? A la autoridad superior, que en este caso es el Ministerio Público. Ese Ministerio Público notifica a policías y a peritos. El Ministerio Público designa quién va. Una de las preguntas que me hacen muchos estudiantes es, oiga, Miss, y si por ejemplo al lado de mi casa ocurre algo y yo soy perito, ¿puedo llegar y decir yo soy perito? No. Digo, qué bueno que vaya y que diga, pero no puede actuar porque no tiene un oficio, no lo están encomendando para que ese perito se constituya a un lugar determinado. Este primer respondiente, ya que aísla esa área, tiene que registrar los nombres en orden cronológico de cómo van llegando todos los que vamos a intervenir en el procesamiento del lugar. El cargo, la hora de arribo, de cómo fuimos llegando. Este primer respondiente tiene que permanecer en el sitio de inicio a fin.
Es más, así se los pongo. Cuando ustedes investiguen, bueno, a ver, espérame. Etienne dice, Etienne, se le llama informe homologado al que realizan los policías. Ese informe policial homologado, ¿lo llenan los policías? Sí. Si llega con ese argumento, lo envían a freír espárragos. Ok, Alfredo. Bueno, miren, ya por ejemplo, ya no estamos tan serios como en el principio. Ya poco a poco vamos rompiendo el turrón y eso me gusta mucho. El informe policial homologado, Etienne, sí es un formato que llenan los policías, amén de que toda la intervención policial sea igual, por eso es homologado, sea igual en todos los estados de la República Mexicana. Ese informe policial homologado contiene anexos, viene por partes, y lo vamos a ver ya prácticamente a lo último de la sesión de criminalística de campo, porque tengo que tocar precisamente este informe policial homologado y cadena de custodia, ¿ok? Y sí, efectivamente, como dice Alfredo, si tú llegas con ese argumento de que yo soy perito, pues qué bueno, mijito, y qué padre, pero pues sí, lo van a mandar mucho allá, ¿ok? Yo mandaba a los niños a que hicieran su tarea y que la mamá les ayudara. ¿Cómo eres, Alfredo? No seas injusto, no seas ingrato. Ok. Entonces, bueno, ahí les va. Cuando estén investigando en su tarea con del policía con capacidad para procesar, se van a dar cuenta y van a entrar en un dilema que entonces los peritos que venimos haciendo. Era por el bien de los niños. Sí, me lo imagino, Alfredo. Bueno, en México, la capacitación a policías con capacidad para procesar prácticamente ha sido un fiasco. El policía con capacidad para procesar, como su nombre lo indica, en teoría debería de saber procesar un indicio. Es decir, todo lo que a nosotros nos enseñan como criminalistas durante el tiempo de la carrera. Nos encontramos con este dilema, ¿no? Que hay policías que no tienen una licenciatura. Creo que eso ya se está reglamentando, que ya tienen que tener una licenciatura afín. Y la capacitación fue de lo más escueta que se puedan imaginar, ¿no? Y de semanas, o sea, 2 semanas, entonces ya después les dijeron, pues que Dios te bendiga, tanto al policía con capacidad como al primer respondiente. O sea, con eso luchamos y por eso muchas investigaciones se quedan a medias, mal hechas, ¿ok? Mal hechas, incompletas, ¿ok? Entonces, si no hay, fíjense la gravedad de las cosas. Si de repente el primer respondiente llega y el MP le dice, ¿qué crees? Que no hay policía con capacidad, ni hay peritos, procesa la escena tú. En teoría, aquí en México, porque tenemos personas de otros países, en teoría, el primer respondiente tendría que saber procesar. Él, si no hubiese otro apoyo, ¿sale? Y esto aumenta la gravedad del asunto. Imagínense que al policía, al primer respondiente, se le instruyó en su protocolo que ustedes se van a encargar de estudiarlo, eso, el protocolo del primer respondiente y el protocolo de policía con capacidad para procesar. Les dieron un kit, era una maletita con una camarita fotográfica de esas Bridge, ni siquiera reflex, una camarita chiquita, sus copias de sus informes, de sus cadenas de custodia, su libretita, su cintita amarilla y que Dios te bendiga mi vida. Así. Entonces, tuve un caso en el que, para que caigamos en cuenta de la gravedad, ¿ok? De la falta de capacitación
Por eso yo aplaudo mucho a todos los estudiantes que quieren seguir aprendiendo y que salen cosas nuevas y que podemos aportar mucho más. Resulta ser que a una mujer sale a las 5 de la mañana por sus litros de leche en un municipio de aquí, aquí cerca de Cholula, Puebla, y sale a las 5 de la mañana por sus litros de leche. Regresaba con sus litros de leche y en un lote baldío, en un terreno baldío, la jalan dos hombres, la violan, corren, se van. Bendito sea Dios, no atentaron contra su vida físicamente, o sea, de lesiones de gravedad, no. Ella, como puede, llega otra vez a su casa donde vivía con sus suegros, su esposo y sus hijos. Los suegros, al ver que llega ella, pues llorando, despeinada, toda desorientada, ¿qué te pasó? Entonces ella agarra y le dice, me acaban de violar. Mal hecho, pues la suegra le dice, métete a bañar y vamos a denunciar. La mujer se mete a bañar, van a denunciar, le dicen ahorita vamos a mandar a dónde fue, no, pues fue a tal lado, llega el primer respondiente, acordona, y ese primer respondiente, pongan ustedes que ya eran 8 de la mañana, ese primer respondiente solicita apoyo para que lleguen policías y peritos, que nunca llegaron, y pasan las 9, las 10, las 11, las 12 del día, la víctima ahí, no llegaron los policías con capacidad para procesar, empieza a nublarse, empieza a llover, cuando entonces el primer respondiente avisa que no han llegado sus compañeros. Y entonces le dicen, pues tú procesa. Pues si con lluvia, pues ya no pudieron procesar nada. Si había huellas de calzado, si habían otros rastros, el primer respondiente no los pudo localizar. Y la víctima revictimizándose porque estaba en el lugar sin atención médica, hasta que alguien llegó de protección a víctimas, la llevaron a una clínica para hacerle los exámenes, tampoco se pudo hacer mucha cosa porque la mujer se había bañado y se perdió la investigación. Ahí se quedó. Así se los pongo, eso fue hace más o menos como 2 años. Imagínense ustedes. Entonces, este primer respondiente, en teoría, ¿no? Su obligación es, desde que empieza la investigación hasta que termina, aunque él no haga nada y lleguen los peritos y lleguen los policías, él debe permanecer ahí. Él tiene que evitar que medios de comunicación tengan acceso a la información. ¿Por qué? Porque no falta el periodista, el reportero, que qué pasó, y entonces, no, pues es que fíjese que corrió para allá y ya lo tenemos identificado. Cualquier imprudencia de su parte puede poner en alerta al victimario. Y él determina el área y un único acceso y una única salida. Entonces, este acordonamiento que nosotros comúnmente vemos como una cinta amarilla, y la famosa cinta Don't Cross the Line, Crime Scene, que lo vemos en CSI, aquí dice precaución. En teoría son 3 acordonamientos. En teoría deben de ir 3 acordonamientos de diferentes colores. Pero ojo, si al primer respondiente les estoy diciendo que con trabajos les dieron una cintita amarilla, pues aunque sean los 3, pero que estén los 3, aunque sea del mismo color, no importa. Es más, muchas veces me ha tocado ver que no llevan ni cinta amarilla. Ponen mecates, ponen cinturones, las mismas patrullas
a fin de que nadie ingrese. Pero eso es una falta de ética, de suministros de los materiales que necesitamos todos los que vamos a preservar una escena. Entonces, en teoría, deben de ir 3 acordonamientos de 3 colores diferentes. Vamos a tener un acordonamiento rojo, al que le vamos a llamar zona crítica. No hay una regla establecida. Antes se menciona que 50 metros. Alguna vez un alumno me habló y me dijo, Miss, me dejaron de tarea investigar que a cuántos metros. No, es hasta donde el primero, si el primer respondiente determina, ¿no? Hasta donde visiblemente o observablemente él pueda determinar esa zona crítica, que es lo que mencionábamos hace ratito, cuando el maestro Jonathan dijo, no, zonas aledañas, o por ejemplo Alfredo que dijo, no, en una segunda búsqueda se encontró, ok. Vamos a hablar primero de las zonas y luego vamos a hablar de casos que puedan complicar esta cuestión del el perímetro ya establecido, ¿ok? Entonces, zona crítica, lugar del suceso, donde están hasta donde el primer respondiente logró observar el último indicio, ¿ok? Entonces, esta zona crítica se va a delimitar con un acordonamiento de color rojo. Ojo, el primer respondiente, vean, tiene que marcar una única entrada, una única salida y registrar cada que entren y salgan de la zona crítica las personas que estén encomendadas para alguna actividad pericial. Posterior a esta zona crítica, vamos a tener un acordonamiento amarillo que nos va a servir para trabajar para zona de descanso de los peritos, para que intercambiemos a lo mejor con un compañero alguna función, alguna cuestión, dejar nuestro material, nuestras cosas. Esta zona se llama zona pericial. Y el acordonamiento verde es para mantener alejadas a las personas que no tengan nada que ver con la investigación. Llámese curiosos, llámese medios de comunicación, reporteros y metiches, ¿ok? Hasta ahí, ¿dudas, muchachos? No, Miss. Todo bien, todo bien. Ok, Alfredo dice, es una falta de recursos. Mira, Alfredo, sí, pero no. Porque no hace mucho al maestro Jonathan le ofrecieron pues un proyecto de tipo de prevención. Acuérdense que el maestro Jonathan también es criminólogo y él está muy abocado a los programas de prevención de criminología corporativa y le llamaron para un centro de monitoreo para unas área de seguridad pública en Tlaxcala. Se quedaba pena las oficinas. Es más, creo que a tu llegada al trabajo tú tenías que hacer el baño, trapear, barrer, limpiar tu lugar. Los policías no estaban armados. Creo que tenían una patrulla. Falta de insumos. Y es que no es que sea una falta de recursos, es que desvían recursos para otras cosas y para las que debemos tener completos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un hospital, ¿no? En un hospital público donde hasta da miedo llegar a parar ahí por la falta de atención, de instrumental, de estructura, de infraestructura, de todo tipo, ¿no? Desde material médico, medicinas, hasta camillas, ya déjate cuestiones más, no sé, artefactos para poner el suero, cuestiones así.
son desvíos y desvíos de recursos, y para lo que realmente necesitamos estar preparados, pues con todo el material que necesitamos, todas las herramientas, todo el material que hace falta, no lo suministran. Y yo creo que no es una falta de recursos, es un desvío de recursos para otras cosas que no tienen nada que ver. Creo que ese es uno de los problemas más graves que pasan aquí en México, ¿no? Hablo a nivel de todo el sector público. Exacto, y no estoy hablando nada más en cuestiones, por ejemplo, ¿no? Digo, yo por el área en la que he estado, pero pues también vemos escuelas públicas con faltas de sillas, de pupitres, de pizarrones, de una infraestructura donde los alumnos de verdad puedan aprender, puedan concentrarse, ¿no? Y así como te menciono escuelas, te menciono sector salud, sector educación, sector, a ver, que en la capacitación de los policías sí había recursos, solo que tenían que saber programar en base a sus necesidades por municipio, por entidad, los mandos no sabían, como dices, obtenían el dinero y los empleaban en otras cosas. Un grupo de policías podía recibir en un año hasta 8 semanas de clase, algo así como, bueno, yo te voy a decir que acá se les dieron 2 semanas de capacitación por grupo, 2 semanas de capacitación de más o menos 8 de la mañana a 1 de la tarde, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 horas por 5 días, 25 por 2 semanas, 50 horas. O sea, esa es la realidad, ¿eh? Acá, lo viví. Y daban lástima la maletita que les dieron. Les digo, no les estoy mintiendo, con una cinta amarilla, con una tablita, con una camarita, y aparte, o sea, cuando avancemos más, o sea, y les diga, todos nosotros hemos llevado fotografía, les voy a mencionar, los que no han llevado fotografía, qué planos son los elementales, y son clases y clases y clases, y ellos solamente recibieron así de, tienes que tomar de aquí, de allá, o como Dios te dé a entender, porque clases de fotografía no les dieron. Entonces estamos en el hoyo. Pues sí, lastimosamente así es, Etienne. Bien, ¿alguna duda con esto? El día jueves vamos vamos a terminar de ver toda la metodología para que al final de la clase veamos, bueno, no sé cómo voy a manejar esto. Yo lo que había pensado, muchachos, es que como son imágenes y como se está grabando la clase, pues YouTube nos puede censurar, ¿no? Y por esta cuestión de la ley Ingrid, no es nuestro fin revictimizar, y va con un fin académico. Entonces, lo que voy a hacer es que a lo mejor las imágenes las voy a poner en una carpeta en el Classroom y me van a hacer favor el jueves, después de ver la teoría, meterse al Classroom a ver las fotografías para que puedan hacer la actividad que les comenté, ¿no? Precisar el lugar o tipo de lugar de intervención, tipo de escena, agentes vulnerantes, indicios, qué principios de la criminalística usarían, si hasta donde lleguemos de la metodología se cumplió ¿no? el procesamiento de esa escena, ¿ok? Entonces, pues sin más, ya son las 10, ya los dejo descansar para que el jueves vengan con toda la pila del mundo. Igual, vuelvo a recordar, es muy importante, aunque se grabe la clase, su asistencia. Ahorita, por ejemplo, solamente contándome a mí, son 15 asistentes, entonces en teoría somos 20 y tantos, o sea, están faltando muchos. Eso también lo voy a poner en el chat, no es regaño para ustedes, sino para los que no asistieron, ¿ok? Sí, maestra, enterada.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, que tengan muy bonita noche. Si no hay dudas, por favor, de una vez, preguntas, o a poco explico muy bien. Excelente, como siempre. Todo bien, maestra. Todo bien. Todo bien, maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Yo hay una duda, maestra. ¿La tarea la va a poner igual en Classroom para que se suba? Bueno, solamente, no, Etienne, esta no. Realmente la actividad de la semana va a ser el análisis de caso. Esta investigación de quién es el primer respondiente y el policía con capacidad para procesar solamente es para que se vayan involucrando quién es quién y cómo es su protocolo de actuación. Ok, perfecto, Miss. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, creo que ya se están saliendo. Ok, muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Mismo link, por favor, misma hora de 8 a 10. Muchas gracias, maestra. Hasta luego a todos, buenas noches. Hasta Hasta luego, maestra. Bye, bye. Hasta pronto, Miss. Muchas gracias. Hasta luego, bye, bye. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Cómo tu clase? Mamá.